Señor Jesús, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por tu presencia en nosotros. Queremos estar, Señor, más cerca de ti cada día. Queremos tener más de ti, Señor. Queremos profundizar en ti, Jesús. Hoy nos volvemos a ti de todo nuestro corazón, con nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas. Aquí estamos, Señor. Señor Jesús, que mientras cantamos de ti, tu Espíritu nos llene y nos dé testimonio de ti, Señor. Oh, Señor, aquí estamos para conocerte más, para contemplarte, Señor. Aquí estamos, Jesús. Señor Jesús, Señor Jesús. Ven, Señor. Te invocamos hoy. Ven, Señor Jesús, a esta reunión. Toma tu lugar en nuestro corazón, en nuestra mente. Toma el primer lugar, Señor. Cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Para contemplar tu majestad y exaltarte a ti, Señor. Para contemplar tu majestad y exaltarte a ti, Señor. Cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Cerca de ti, Señor, quiero estar. Una vez más, cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Para contemplar tu majestad y exaltarte a ti, Señor. Para contemplar tu majestad y exaltarte a ti, Señor. Tú eres santo, santo. Tú eres santo, santo. Tú eres santo, santo. Amén, Jesús, tú eres santo. Hoy proclamamos tu santidad, Señor. Hoy proclamamos tu gloria. Nos acercamos hoy a ti, Señor Jesús. Nos acercamos a ti, Señor, a tu casa, para contemplarte. Solo una cosa es necesaria: estar aquí a tus pies, Señor. Por eso estamos aquí en tu casa de pan.
cerca de ti, Señor. Yo quiero estar cerca de ti, Señor. Yo quiero estar para contemplar tu majestad y exaltarte a ti, Señor. Para contemplar tu majestad y exaltarte a ti, Señor. Tú eres santo, santo. 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 Amén, Señor. Tú eres santo y sin mancha, que está sentado en el trono, el creador del universo, el que fundó la tierra, el que estableció el mar, sus límites, el que estableció los cielos. Eres tú, Señor. A ti te exaltamos, Señor. En ti confiamos. Te amamos, Señor. Amén. Jesús, te amamos, Jesús, precioso Jesús, te amamos, Jesús. Te agradecemos, Señor, porque nos cautivaste, Señor. Nos has cautivado con tu vida, Jesús. Y ahora somos parte de tu familia, Señor. Tus hermanos te alabarán. Tomaste por el cuello a tus enemigos, nos inclinamos ante ti, Jesús. Tus hermanos te alabarán. Tomaste por el cuello a tus enemigos, nos inclinamos ante ti, Jesús. Tus hermanos te alabarán. Tomaste por el cuello a tus enemigos, nos inclinamos ante ti. Cachorro de león, nadie te quitará el poder. Cachorro de león, Nadie te quitará el poder. El cetro está en tus manos, quien te despertará, nadie se atreverá. El cetro está en tus manos, quien te despertará,
nadie se atreverá. Todas las naciones esperamos hoy por ti. Todas las naciones esperamos hoy por ti. Todas las naciones esperamos, Jesús. Todas las naciones esperamos hoy por ti. Todas las naciones esperamos hoy por ti. Hasta que venga Cristo. Oh, hasta que venga Cristo. Tus hermanos te alabarán. Tomaste por el cuello a tus enemigos, nos inclinamos ante ti, Jesús. Tus hermanos te alabarán. Tomaste por el cuello a tus enemigos, nos inclinamos ante ti. Cachorro de león, nadie te quitará el poder. Cachorro de león, nadie te quitará el poder. El centro está en tus manos, quien te despertará, nadie se atreverá. El centro está en tus manos, quien te despertará, nadie se atreverá. Todas las naciones esperamos hoy por ti. 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 Hasta que venga Cristo. Hasta que venga Cristo. Todas las naciones esperamos hoy por ti. Todas las naciones esperamos hoy por ti. Hasta que venga Cristo. Oh, oh, hasta que venga Cristo. Amén, Jesús. Tú eres suficiente, Señor, para nosotros. Te amamos, anhelamos que vengas pronto, Jesús. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús, te lo rogamos. Amén.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Qué bueno. También muy bien, gracias a Dios. Ahora, ahora me tocó estar de este lado, que es un poquito más complicado porque no está uno acostumbrado, ¿no? Sí, sí, gracias. Em, perdón. Em, Voy a darle unos pequeños anuncios. En la mañana platiqué con Gus, me dicen que está muy bien y todo, y los mandó a saludar precisamente. Los mandó a saludar y me sugirió que siguiéramos más bien nos sugirió a todos que siguiéramos con el protocolo que está establecido con el cubrebocas, la sana distancia y, ah, por ejemplo, seguir todos los requerimientos, ¿no?, que nos pide salubridad. Hasta nuevo aviso. Ok, ese fue un anuncio. Muy bien. Entonces, am, pues sean bienvenidos a la casa de Dios y vamos a comenzar con una oración para encomendar este tiempo en manos de Dios. Señor, Señor Jesús, te agradecemos por la amistad, Señor, y porque por medio de ti podemos tener cercanía para con nuestro Padre. Gracias por establecer este camino nuevo y vivo, Señor, que eres tú mismo. Gracias, Jesús. Te rogamos que bendiga nuestras vidas con tu palabra, Señor. Bendícenos con tu espíritu, con tu vida, Señor, que está en tu palabra. Te rogamos por ello, Dios. Te suplicamos, Jesús, oh amigo Jesucristo, bendícenos con tu persona al tener comunión contigo, Dios. Aún renueva nuestro entendimiento, Señor. Ven como un renuevo a nuestras vidas, Señor. Ven como un refresco de tu revelación, Señor. Trae un renuevo de tu revelación a nuestras vidas, Dios. Te suplicamos por ello, Señor. Aún aquello preconcebido que hemos tenido de ti, Señor, te rogamos que tú vengas como un renuevo en este día, Señor. Como un refresco, Señor. Como algo nuevo a nuestras vidas el día de hoy. Exprésate por medio de mi persona, Señor. Te lo rogamos, Señor Jesús. Ayúdame para hablar con denuedo a mis hermanos, Señor. Ayúdame para edificar sus vidas con la vida que he adquirido de ti, Señor, en la reunión de la iglesia y en lo íntimo, Señor. Te lo suplico. Exprésate, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Me llamó mucho la atención algunos aspectos que nos compartió Gus el domingo pasado. Perdón, me dio un poquito de sed. Y entonces, vamos a retomar un poquito de lo que nos compartió Gus, solamente para expresarles un poquito de lo que pude, de lo que Dios nos hizo ver ese día. Yo ahí tomé unas notas ese día y me bendijo mucho lo que nos compartió Gus. Y pues sin más preámbulos, vamos a estar viendo varios versículos. Por lo pronto vamos a Ruth capítulo 2, versículo del 2 al 3. Ruth capítulo 2, del versículo 2 al 3. Muy bien, dice ahí. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. El versículo 3 dice: fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Y aquí vemos algo muy interesante, que Booz, de hecho Gus nos
nos compartió un poquito acerca de eso. Gus pertenecía a la familia de Elimelech, entonces por lo cual a Boaz le correspondía el, el redimir a la familia de Elimelech. Y ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle de algo que se me hizo muy significativo referente a eso, a que Boaz redimió en cierto sentido la descendencia y la generación de Elimelech, ¿sí? Ahora, lo voy a relacionar con algunos versículos, lo voy a relacionar con otros versos. Por ejemplo, en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 4, del versículo 19 al 22. Muy bien, ahí está, dice, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. El versículo 20 dice, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y aquí nos adentramos en ese ámbito de lo que nos platicó Gus. Recordemos que Gus nos compartió que el Elimelech significa o tiene mucho que ver con la religión, la religiosidad. Y entonces yo lo relaciono con eso, que por ejemplo actualmente pues los judíos practican el judaísmo y es una religión para ellos. Y realmente, por ejemplo, nosotros pues no estamos exentos de eso, ¿no? O sea, no estamos exentos de la religión o de la religiosidad que pudiera haber en nosotros. Pero vemos como de todo esto Dios sacó, como bien nos mencionó Gus, sacó algo glorioso, algo hermoso de la religión. Vaya, en cierto sentido, del judaísmo Dios sacó un renuevo, a eso me quiero referir. Y acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, Jesús no tenía nada que ver con la religión, nada que ver con la religión. Era totalmente nuevo su vida y lo que expresó. Ahora, por ejemplo, el versículo 22 que acabamos de leer menciona eso, que la salvación debía de provenir de los judíos. Jesús le dijo eso a la mujer samaritana. Entonces, vamos a seguir adelante en esto, de cómo podemos ver, cómo Dios nos hace ver que a través de estas circunstancias, a través de las situaciones que pasaron la familia de Elimelech, Ruth y Noemi, pudo Dios sacar algo hermoso de todo eso. Y de ahí provino Jesucristo como el renuevo de Dios. De eso ahorita vamos a ir ahondando poco a poco. Y de aquí nos vamos a saltar a Mateo, por favor. Mateo capítulo 5, del versículo 17 al 20. Voy a hacer énfasis en solamente un versículo, pero quiero leerlos, estos 4 versículos para que quede un poquito claro y entender el contexto. Dijo Jesús, dice, no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo que si su justicia no fuere mayor a la de los escribas o fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Y el énfasis aquí pues es el versículo 17. Dijo en la segunda parte, el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo dijo, no he venido a abolir o a abrogar la ley, sino a cumplir la ley. Porque sabemos que en la antigüedad, pues vaya, de hecho actualmente los judíos siguen teniendo ritos de purificación, e incluso, vaya, podemos ver personas en Zacatecas que utilizan esos ritos, ¿no? Está muy de moda
el llevar esa religión del judaísmo. Pero actualmente nadie puede cumplir la ley, nadie, es imposible. Pero solamente, bueno, Jesucristo es el único que la pudo cumplir. Y, y ahora vamos a otros versículos que nos especifican acerca de esto, nos hablan específicamente de cómo Jesús cumplió la ley. Y vamos ahora a Juan capítulo 7, por favor, del versículo 19 al 24. Juan 7, ¿sí? Juan 7 del 19 al 24. Dice lo siguiente. Bueno, voy a leer desde el 16, perdón. Añado esos otros 3 versículos. Dice, versículo 16. Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Y hace una pregunta, Jesús dice, versículo 19, ¿no les dio Moisés la ley y ninguno de ustedes cumple la ley? ¿Por qué procuran matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos se han maravillado. Por cierto, Moisés les dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidan al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ustedes se enojan conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguen según las apariencias, sino juzguen con justo juicio. Entonces podemos ver aquí cómo el versículo 19 dice eso. Dice, nadie de ustedes ha cumplido la ley. Y entonces, por ejemplo, en estos versos que acabamos de leer, Jesús les está expresando que realmente ellos estaban viviendo en religión, estaban siendo unas personas religiosas, porque no permitían que en el día de reposo se sanara una persona. Entonces, como bien sabemos, Elimelec representa la religión y Elimelec no pudo cumplir la ley. La religión y el ser religiosos no nos capacitan para cumplir la ley. Así que Dios a través de preservar la descendencia de Elimelec, introdujo su renuevo por medio de los judíos. Introdujo la salvación a nuestras vidas por medio de los judíos. A través de ese renuevo, a través de Jesucristo. Y qué glorioso es eso, porque pues tenemos vida eterna por medio de Él. Entonces, ahora vamos a ver cómo Dios nos habla acerca de cómo es el renuevo, de quién es el renuevo y cómo es, cuáles son sus características. Y vamos por favor a Isaías. De Isaías vamos a estar leyendo 4 versículos. El capítulo 4, versículo 2. El capítulo 11, versículo 1. Capítulo 53, versículo 2. Capítulo 63, versículo 11. Y comenzamos con el versículo 2 del capítulo 4. Dice, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Lo repito, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y versículo 1 del capítulo 11 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Todas estas eran profecías acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y vaya, gracias a Dios que ya se cumplieron. Bueno, la mayoría. Capítulo 53, versículo 2. Dice, subirá cual renuevo delante de él,
y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Eso fue lo que pasó antes de morir en la cruz por nosotros. Y por último, el último versículo de Isaías es capítulo 63, versículo 11. Dice, porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Y vamos a continuar, pero ahora con Jeremías. Jeremías también habla acerca de nuestro glorioso Jesucristo. Jeremías capítulo 23, versículo 5. Y Jeremías capítulo 33, versículo 15. Primero vamos a leer el 23, versículo 5. Dice lo siguiente. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Y el capítulo 33, versículo 15. Dice, en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Entonces, vaya, gran parte de estos versos que estamos leyendo, pues nos muestran cuáles son las características de nuestro Señor, que reina con justicia, es justo y no hay ninguna iniquidad en Él. Y ahora vamos a Zacarías, por favor. Zacarías, vamos a leer el capítulo 3, versículo 8 y Zacarías capítulo 6, versículo 12. Zacarías capítulo 3, versículo 8 y Zacarías capítulo 6, versículo 12. Dice lo siguiente: escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Y capítulo 6, versículo 12 dice lo siguiente: y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Entonces, pues, vaya, esto es parte de lo que les mencioné acerca del renuevo. Y es muy importante que a Jesús le conozcamos cada día como nuestra novedad de vida, cada día esforzándonos en este aspecto. Y algo que se me hizo también muy trascendente es que solamente Jesús, o mejor dicho, Jesús por medio de nosotros, a través de nosotros, puede cumplir la ley de Dios y los requerimientos de Dios. Solamente Él lo puede hacer, Él es el único que lo puede lograr. Y de una manera espontánea se logra eso, o sea, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a seguir profundizando en tener amistad con Él, a ser amigos de Jesús. De esta manera, de una manera espontánea, Jesús viene como nuestro renuevo y puede cumplir todos los requerimientos de Dios, porque nosotros somos incapaces de cumplir los requerimientos de Dios. No estamos aptos para eso, pero vaya, Jesucristo, quien vive en nosotros, puede lograr eso. Muy bien. Ahora, por favor, vamos a continuar con otro aspecto que se me hizo muy importante de algo que mencionó Gus, que lo relacioné con algo que me llamó mucho la atención. Dice, miren, ¿recuerdan que Gus nos habló acerca de Jesucristo, que eran los panes de cebada, que alimentó a 5,000 hombres? Ok, bueno, vamos a tomar eso como contexto. Y vamos a Juan capítulo 6, por favor, del versículo 5 al 10. Bueno, de hecho vamos a leer desde el 5 hasta el 13.
Dice lo siguiente, Juan capítulo 6, del versículo 5 al 10. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase uno. El versículo 8 dice lo siguiente. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hagan recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Versículo 12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada. Voy a repetir esa parte, dice, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Muy bien, ahora lo relacioné con lo siguiente, con Apocalipsis capítulo 3, versículo del 1 al 6. Y ahorita les voy a explicar un poquito con qué lo relacioné. Y Apocalipsis capítulo 3 del versículo 1 al 6. Dice lo siguiente. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien, lo relacioné, esta parte de la supereminente grandeza del poder de Jesús, de cómo alimentó a 5,000 hombres, sin contar, exceptuando a sin contar, mejor dicho, a los niños y a las mujeres, porque en la antigüedad no lo hacían. Yo lo relacioné con este aspecto de Jesucristo que menciona el versículo 1 de Apocalipsis capítulo 3, que dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Esto nos habla acerca de toda la plenitud de Dios en Jesucristo, de los 7 espíritus de Dios en Jesús mismo, de su espíritu intensificado. Así es que nada en este mundo, lo que se nos ocurra, ni un automóvil, ni un viaje, ni un trabajo, ni tener una buena reputación, nos puede satisfacer como lo puede hacer Jesús por medio de él. Solamente Jesucristo, por medio de su espíritu intensificado, puede saciar nuestro espíritu y nuestra alma. Fuimos hechos de tal manera para ser saciados por medio de él. Nuestro espíritu solamente se puede saciar por medio de Jesucristo, quien es la persona que tiene el espíritu de 7 aspectos, el espíritu intensificado. Entonces, cada día nosotros tenemos esa oportunidad, cada día tenemos esa oportunidad de acudir a Jesucristo para ser alimentados por Él, como esos panes de cebada. Que Dios nos pudo hacer ver que esos 5 panes de cebada representan a Jesús, como dijo bien Gus, representan a Jesucristo en su resurrección, pero también nos hace ver y entender
cómo también representan a Jesucristo con ese espíritu intensificado, con ese espíritu de 7 aspectos en Él. Entonces, tenemos esa oportunidad cada día, aún el día de hoy, de decirle a Jesús: Señor, pues tú eres el renuevo de Dios y en ti habitan los 7 espíritus de Dios, en ti habita toda la plenitud de Dios, y te pido que me ayudes para poder ser alimentado por ti, para poder ser saciado por ti. Y vaya, de repente pues somos seres humanos y de repente nos distraemos un poco, nuestra alma se distrae en los placeres que este mundo puede ofrecer, ¿no? Pero es interesante de cómo Dios expresa así a Jesucristo. Nos expresa que Él es lo suficiente, lo que debe ser suficiente en nosotros. Muy bien, pues quise compartirles un poquito de esto porque me bendijo mucho ese día que nos compartió Gus el domingo. Y entonces, eso es como parte de una pequeña introducción, por llamarlo de cierta forma. Ahora les quiero compartir un poquito de lo que he leído en estos días. Lo leí en otra versión, pero esperemos que todo salga bien referente a las traducciones. Ok, ahora vamos por favor a Números. Les quiero compartir acerca de Números. Números capítulo 10, fue algo que leímos el día de hoy. Y también me bendijo mucho este aspecto. Permítanme, déjenme, le doy un trago al agua porque está haciendo calorcito por acá. Muy bien, entonces es Números, libro de Números, capítulo 10. Vamos a leer por lo pronto hasta el versículo 5, por favor. Pero bueno, lo voy a leer en esta versión, a ver, espero que tenga claridad. Y les explico lo que pude, lo que Dios nos ha hecho entender por medio de eso. Dice: el Señor le dijo a Moisés: haz 2 trompetas de plata labrada a martillo, para convocar a la comunidad a reunirse y dar la señal de levantar el campamento. El versículo 3 dice lo siguiente, en esta versión es la Nueva Traducción Viviente. Versículo 3 dice: al toque de ambas trompetas, todos deben unirse ante ti a la entrada del tabernáculo. Pero si se toca solo una trompeta, entonces solo los líderes, los jefes de los clanes de Israel tendrán que presentarse ante ti. Y versículo 5 dice lo siguiente: cuando hagas sonar la señal para continuar el viaje, las tribus acampadas en el lado oriental del tabernáculo levantarán el campamento y avanzarán. Y cuando estaba leyendo esto, pude entender que en medio de la reunión de iglesia, en las reuniones de oración, Dios expresa con una voz como de trompeta. A esto hace alusión acerca de las trompetas. En aquel tiempo era así, pero ahora en nuestra actualidad, en la vida de iglesia, Dios se expresa así. Dios nos habla por medio de su voz, que es una voz como de trompeta. Y una de las cualidades por las cuales Dios expresa su voz de esa forma es para convocarnos, para reunirnos. Entonces, yo pude ver esto. O sea, por ejemplo, muchas veces Dios nos ha hablado por medio de Gustavo, por medio de nuestros hermanos que nos comparten aquí en la iglesia. Y aún en los tiempos de oración,
de no dejar de reunirnos como algunos tienen por costumbre. Y, y yo sé que esta es una insistencia de Dios. He podido entender eso, que esto es una insistencia de Dios, no proviene de nosotros, ni no es como un sentimiento humano, sino que proviene esta insistencia del corazón mismo de Dios, de convocarnos constantemente a que nos reunamos, a que no dejemos de reunirnos, a que acudamos. También he podido experimentar cosas bien gloriosas tanto en la reunión de iglesia como en los tiempos de oración. Y yo los invito, si alguno de ustedes, no ha podido por alguna situación acudir acudir al llamado de la voz de trompeta, de venir a algún tiempo de oración, los invito a que puedan venir, a que le pidan ayuda a Dios. Recordemos ese aspecto de Dios, que Jesús es el renuevo de Dios, que tiene ese espíritu intensificado. Pidámosle a Dios ayuda. O sea, hay veces que, vaya, ha habido veces en mi caso que también, o sea, por situaciones de que, no sé, pienso, no, pues estoy muy cansado y no he acudido, por ejemplo, a los tiempos de oración. Pero es bien importante que seamos sinceros con Dios, que le digamos, Señor, pues realmente me cuesta trabajo por los afanes de la vida, porque pues me siento cansado, porque no tengo ese ánimo, pero es bien glorioso porque la palabra de Dios nos anima, la palabra de Dios nos anima a seguir adelante. Entonces, y Él es fiel y justo para acudir a nuestro llamado. Entonces yo los animo a que si alguno de ustedes por alguna u otra cosa no ha podido asistir a estos tiempos de oración, los invito a que acudan. Es algo bien glorioso que solamente ustedes experimentándolo, viniendo y experimentándolo, se van a dar cuenta de lo glorioso que es. Son tiempos de una gloria muy grande. Y he podido entender eso. A Dios le agrada por ejemplo, a Dios le agrada que estemos aquí. Y bendito sea Jesucristo que pudimos venir a esta reunión, porque Dios se gloria en eso, Dios se agrada de eso. Y lo mismo pasa cuando nos reunimos, cuando nos convocan a un tiempo de oración. Dios se alegra, alegramos su corazón, alegramos el corazón de Dios cuando nos reunimos y oramos a favor de sus intereses, cuando nos reunimos y cantamos a favor de sus intereses. Y fíjense lo que dice el versículo 5. Voy a leerlo ahora en la traducción Reina Valera, a ver si concuerda un poquito. Dice, y cuando tocaren alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Versículo 6. Dice, y cuando tocaren la alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Ok. Bueno, esta versión en el versículo 5, la versión Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente, que me llamó la atención. Y cuando hagan sonar la señal para continuar el viaje, las tribus acampadas en el lado oriental del tabernáculo levantarán el campamento y avanzarán. Entonces, este toque de trompeta o esta forma de expresarse de Dios, de hablarnos con su voz como de trompeta, nos ayuda, nos capacita en el ámbito espiritual para levantarnos y para avanzar. Pero esto requiere que seamos todos. Y entendemos que tal vez unos vayan un poquito atrás, pero la idea es que vayamos avanzando poco a poco todos, que nadie se quede rezagado. Esa es la intención de Dios. La intención de Dios es que avancemos, que vayamos avanzando conforme a la expresión de la voz de Dios. Muy bien. Y el versículo 6 dice lo siguiente en esta versión. Cuando hagan sonar la señal de la segunda vez, dice, cuando hagan sonar la señal por segunda vez, las tribus acampadas al lado sur
las seguirán. A sonar toques cortos como señal de ponerse en marcha. Y aquí otra vez vemos estos versos que tienen que ver con el avance. El seguir, que dice aquí, dice, las tribus acampadas en el lado sur las seguirán. Y al final dice eso, dice, a sonar toques cortos como señal de ponerse en marcha. Muy bien. Y por último de esta parte de Números vamos a leer, y les quiero compartir acerca del versículo 10 del capítulo 10. Dice lo siguiente en esta versión. También hagan sonar las trompetas en tiempos de alegría, en sus festivales anuales y en el principio de cada mes. Además toquen las trompetas cuando entreguen las ofrendas quemadas y las ofrendas de paz. Las trompetas les recordarán a su Dios el pacto que hizo con ustedes. Yo soy el Señor su Dios, dice aquí. Entonces, por ejemplo, esta versión al final dice, y les serán por memoria delante de su Dios, yo Jehová su Dios. Una de las funciones de la voz de Dios como de trompeta es el que puede recordarle a nuestro Dios. Él puede por medio de esto, por medio de esta expresión, puede recordarle a él mismo su pacto. Pero aquí es donde entramos nosotros, en acción, en cierto sentido, como instrumentos de gloria. Que a través de que cuando la voz de Dios se expresa a nosotros debemos ser como algo que repite esa voz. Y esto se repite o regresa a Dios cuando nosotros oramos. Cuando nosotros acudimos a un tiempo de oración o lo hacemos en nuestro lugar secreto y le regresamos lo que Dios nos habla por medio de esa voz como de trompeta. Entonces es como muy trascendente como la función de esta voz como de trompeta de Dios. Que a nosotros, por ejemplo, específicamente aquí dice que hacemos que Dios recuerde su pacto con nosotros, el pacto que Dios hizo por medio de Jesucristo con nosotros. Pero también es bien interesante que esto es recíproco. Tanto nosotros podemos recordarle a Él acerca del pacto que Él hizo con nosotros, pero también Él nos puede hacer recordar eso, en esta reciprocidad cuando nosotros oramos. Esto se cumple siempre y cuando nosotros regresemos a esa oración. O sea que, no sé si les ha pasado que de repente alguien te habla, supongamos, o sea, te está dando un mensaje, pero no actúas. O sea, te quedas así como, como que te entra por un oído y te sale por el otro, tal vez. Se me ocurre ese ejemplo al momento. Ok, entonces, cuando hacemos todo lo contrario, en este ejemplo que les acabo de expresar, de que cuando alguien nos habla y nos entra por un oído y nos sale por el otro, hacemos todo lo contrario cuando nosotros escuchamos la voz de Dios como de trompeta y actuamos. Y regresamos esa voz, regresamos esa intención de Dios y la regresamos a Él y le decimos, Señor, tú me hiciste ver esto. Por ejemplo, yo oraba con eso el día de hoy y le decía a Dios, Señor, pues cuando tú nos hablas como con voz de trompeta, nosotros podemos hacerte recordar a ti que tu pacto que hiciste con Jesucristo, tu fidelidad. Pero también, por medio de esta voz como de trompeta, nosotros podemos echar mano de eso y yo le pedí a Dios que nos hiciera recordar ese pacto que Él hizo con nosotros. Eso es bien importante y también muy trascendente, porque no estamos exentos de olvidarlo. O sea, olvidamos muchas cosas, es nuestra forma de ser, es nuestra naturaleza, que somos olvidadizos. Entonces, también es una función de esta cualidad que tiene Dios en su voz, como de trompeta, que nos hace recordar eso. Y yo le decía a Dios eso en oración, le decía, Señor, ayúdanos a recordar tu pacto, ese pacto glorioso que tú hiciste por medio de Jesucristo en nosotros. Entonces, es importante esta reciprocidad.
de la voz como de trompeta, específicamente. Ok. Entonces, vamos a seguir adelante. Ahora vamos al capítulo 11, por favor, de Números. Sí, capítulo 11, vamos a estar leyendo los primeros versículos. Vamos a estar leyendo desde del versículo hasta el versículo 3, del versículo 1 al 3, por favor, del capítulo 11 de Números. Y dice lo siguiente en esta versión. Bueno, voy a leer la versión Reina Valera, a ver qué es lo que dice. Dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos el fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. El versículo siguiente dice, entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Versículo 3 dice, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y pues el contexto, vaya, sabemos un poquito de eso, acerca de cómo Dios estaba tratando de sujetar al pueblo de Israel por medio del hábito del alimenticio, ¿cierto? Y entonces Dios les dio un maná del cielo, pero ellos se empezaron a quejar, empezaron a quejarse en contra de Dios y en contra de Moisés. Y algo que a mí se me hace muy significativo es eso, de que, por ejemplo, Dios ha establecido a nuestros pastores en este lugar como en representación de Dios, es una representación de Dios, el liderazgo de Dios representa a Dios. Y muchas veces pudiéramos quejarnos en contra de nuestro liderazgo o en contra de nuestros pastores o de nuestros hermanos también. Algo que me bendijo mucho en las primeras ocasiones que, que yo me empecé a reunir aquí, unos compartió acerca de eso, de que cada uno de nosotros somos la autoridad de cada uno. O sea, por ejemplo, mi hermano Moisés es mi autoridad y viceversa, en ese aspecto. O sea, todos tenemos que rendirnos cuentas en ese sentido. Am, ninguno es más que otro, pero nuestros pastores tienen, o sea, no sé cómo explicar, no sé si me doy a entender, no quiero rebujarlos, pero, pero quiero expresar eso, que nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, tenemos, nos tenemos como autoridad, o sea, la iglesia es nuestra autoridad, pero también nuestros pastores, o sea, nuestros pastores son los que llevan, son los que encabezan la punta de lanza en nuestras vidas. Ellos son, y yo lo he podido entender así, ellos son nuestros padres espirituales, los que velan por nuestras almas, dice la Escritura. Entonces merecen respeto en ese sentido. Y bueno, aquí el pueblo se empezó a quejar y vemos como aspectos en la Escritura, en el Antiguo Testamento, cómo el pueblo de Israel empezó a quejarse en contra de Moisés, en contra de Aarón, en contra de las personas que Dios había elegido para que ellos los sacaran de Egipto. Y entonces estos israelitas empezaron a quejar por eso. Y a nosotros nos enseña eso, nos enseña que no estamos exentos también de que pues, de repente nos quejamos, ¿no? A mí me pasa, a mí me pasa, es normal. O sea, en cierto sentido, que nos quejamos, pero es importante como ver las enseñanzas que Dios nos muestra por medio de la Biblia. O sea, la Biblia no nada más se escribió eso se va a escuchar bien. No, se escribió porque Dios nos quiere mostrar algo, nos quiere enseñar algo.
Y en este caso, pues, a pesar de las circunstancias, a pesar de que, por ejemplo, pues ellos ya estaban en cierto sentido como en un hartazgo por estar comiendo del maná, pero en nosotros no debe de pasar eso. Pidámosle ayuda a Dios para que no pase eso en nuestras vidas. Muy bien. Entonces, ahora vamos a seguir ahí mismo en esa parte. Déjenme encontrar el versículo. Permítanme un momento, por favor. Ah, ya lo encontré. Muy bien. Ahora vámonos al versículo 31 de ese mismo capítulo. Números capítulo 11, versículo 31, del 31 al 35, del capítulo 11 de Números. Lo voy a leer en esta versión y dice lo siguiente. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Esto significa que sobreabundaban las codornices. Por, porque de hecho, pues Dios actuó conforme a lo que ellos querían y les dio lo que querían. Pero, ajá, sí, ciertamente, llenaron de lo que anhelaban en su glotonería. El siguiente versículo, por favor. Entonces dice, entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Y dice el siguiente versículo, aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Ataba, por cuanto allí perdón, no he cuidado. Por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Notemos esa palabra, codicioso. Y el versículo 35 dice lo siguiente: de Kibrot Ataba partió el pueblo a Aserot y se quedó en Aserot. Muy bien, ok. Aquí Dios nos hizo entender o nos está dando a entender acerca de la codicia que puede haber en nosotros. Específicamente aquí pues está hablando de la glotonería. Y voy a mencionar 2 aspectos referente a esto que pude captar de Dios en este capítulo de 11 de Números. Dice, yo pude captar aquí cómo debemos ajustarnos también en el ámbito espiritual. Nos debemos de ajustar a los requerimientos de Dios en el sentido de alimentarnos con lo que Dios desea que nos alimentemos, específicamente con Jesús. Pero también hay veces que, que quiere resurgir en nosotros como ese viejo hombre, ¿no? Y parte de eso surge por medio de la glotonería en nosotros, como del comer. Entonces una herramienta que nos ayuda a contrarrestar eso es ayunar. Ayunar nos ayuda a contrarrestar ese viejo hombre que quiere resurgir en nosotros, esa glotonería que se quiere manifestar en nosotros. Entonces, pues es importante también como el tomar en cuenta el ayunar. Vaya, aquí lo hacemos una vez al mes y es algo muy glorioso lo que Dios expresa ahí. Y vaya, son herramientas que Dios
con las cuales Dios nos ha capacitado a la iglesia para actuar en ello, para seguir adelante en el camino de Dios. ¿Por qué? Porque constantemente esta naturaleza quiere resurgir en nosotros. Y, y vaya, el otro aspecto que quiero comentarles es acerca de la codicia que mencionas en estos versículos. Que, vaya, a mí me pasaba y de repente me sigue pasando. Antes era muy codicioso. Antes era una persona, antes era una persona agarrada, como vulgarmente se dice, o, o ahora una persona coda, por decirlo de cierta forma. Pero me he dado cuenta que la gracia de Dios, o sea, no encuentro otra explicación sino la gracia y la misericordia de Dios. Porque así em, sin explicarme cómo, he podido entender que a Dios le agrada el que seamos dadivosos. Y eso me ha bendecido mucho cuando leo, por ejemplo, en la escritura cuando dice, es mejor dar que recibir. Eso se me hace muy glorioso. Y, y alguna vez a alguien le compartí que, de hecho, por ejemplo, hay un versículo en Efesios que dice, el que robaba no robe más, sino trabaje, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, pues tal vez no éramos en nuestra antigua vida unos rateros o unos sicarios o nos dedicábamos a eso, ¿no? A asaltar, no sé, los bancos. Pero de cierta forma éramos ultranzas, en cierto sentido, por nuestra forma de conducirnos, tal vez. No sé, algunos de nosotros, no sé si, no quiero generalizar, pero es bien importante que entendamos eso. O sea, yo pude darme cuenta a través de esta lectura y a través de orar con ello, que de repente pasa eso, ¿no? El que, el que no queremos desprendernos de las cosas materiales. Y, y vaya, en la casa de Dios se requiere todo este apoyo. La casa de Dios lo requiere. Y lo digo hablando muy espiritualmente. La casa de Dios requiere de nuestra ayuda en todos los sentidos, en que nosotros estemos dispuestos a colaborar con Él, en que, en que seamos, en que dejemos de pensar, en que dejemos de pensar en nosotros mismos y pensar en los intereses de Dios. Eso es muy trascendente. Y pues, si de alguna forma te cuesta trabajo, te comparto esto, hermano y amigo que me estás escuchando. Si de alguna forma te está costando trabajo, como el desprenderte, el dar tus diezmos y ofrendas, pide la ayuda a Dios. O sea, Dios es fiel y justo. Dios es fiel para darte ese ánimo para que tú puedas ofrendar y diezmar. Y vaya, todo esto se requiere, y más en esta época en la que estamos viendo am, cómo, cómo el sistema de este mundo está tratando de subyugar a la humanidad referente al área monetaria. Más en esta época es cuando nosotros como iglesia, como personas que tienen la fe en Jesucristo, debemos de dar nuestra vida, totalmente nuestra vida, por causa de Jesucristo y de su evangelio para que su reino siga aumentándose. Entonces, los animo a eso. Eh, Tal vez en nosotros pudiera haber algo de codicia y no seamos desprendidos en eso, en ofrendar, en diezmar, pero los animo en el nombre de Jesús a que colaboren con Dios en esto, a que abran su corazón y le digan, Señor, pues batallo en esta área de no puedo desprenderme, me cuesta trabajo el poder diezmar y ofrendar, pero ayúdame, Señor. Tú eres aquella persona que tiene el espíritu intensificado en sí mismo, toda la plenitud de la deidad está en ti, tú eres el renuevo de Dios, te pido que me ayudes en este sentido, para poder colaborar en tu plan glorioso. Y, y por último, ya casi para terminar, vamos a Salmos, por favor, Salmos 63.
Sí, por favor. De hecho, bueno, vamos a los últimos versículos no los vamos a leer, pero gran parte sí dice, de hecho, el título dice aquí, en, en esta versión de la Nueva Traducción Viviente, capítulo 63, el título dice, Salmo de David acerca de cuando estaba en el desierto de Judá. Dice el versículo 1, Oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco, mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela, en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. Te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor, tu amor inagotable es mejor que la vida misma. Cuánto te alabo. Te alabaré mientras viva. A ti levantaré mis manos en oración. Y versículo 5 dice, tú me satisfaces más que un suculento banquete. Te alabaré con cánticos de alegría. Y los últimos, bueno, el versículo 6 al 8 dice lo siguiente. Recostado me quedo despierto pensando y meditando en ti durante la noche. Cómo eres mi ayudador. Canto de alegría a las sombras de tus alas. Me aferro a ti. Tu fuerte mano derecha me mantiene seguro. Y de aquí, por ejemplo, yo lo relacioné con el título también. Pude relacionar como algo que Dios nos quería expresar por medio de este mensaje. Lo relacioné todo esto con el título. El título menciona eso, dice, Salmo de David acerca de cuando estaba en el desierto de Judá. Y tal vez nosotros pudiéramos estar en un desierto, en cierto sentido. Pudiéramos estar en algún tipo de escasez. Pero aquí David siempre expuso su corazón y se lo daba a Dios, o sea, se lo ofrecía a Dios, ofrecía toda su vida hacia Él. Y reconocía que solamente Él podía saciar esa sed que Él tenía, esa sed que David tenía en medio de ese desierto en el que se encontraba. Y Él lo expresa muy bien aquí, muy claro. Se sentía en una tierra seca y agotada. Pero algo que es también muy, um, como marca la pauta en estos versos, es acerca de que David ya tenía una experiencia con Dios, ya había tenido ciertas experiencias con Dios, ya había contemplado su poder y su gloria en el lugar santo. Y, y vaya, todo esto culminó con una alabanza de David hacia Dios. Y es como debe culminar con nosotros, el que podamos adorarle a Él, que podamos expresarle nuestro agradecimiento por lo fiel que Él es, por lo misericordioso y lo bondadoso que Él es. Eso es bien importante. Y, y parte con lo que me quedo, que me bendijo mucho, fue esta parte que dice el versículo 5. Salmo 60, ajá, gracias. Por ejemplo, esta versión dice, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Esta versión dice lo siguiente, la versión traducción viviente, nueva traducción viviente. Tú me satisfaces más que un suculento banquete. Te alabaré con cánticos de alegría. Entonces, era lo que les comentaba hace rato, ¿no? Hace unos momentos acerca de que tal vez de repente nosotros pudiéramos estar buscando satisfacción en las cosas que este mundo ofrece. Pero realmente lo único que puede saciar nuestra alma es Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo tiene esta capacidad de saciarnos, de saciar nuestra sed, de saciar nuestro espíritu y nuestra alma. Entonces, pues es importante que tomemos esto en cuenta. Y algo que se me estaba pasando, que vamos a regresar ya para terminar,
es acerca de cómo Dios fue generoso con un hombre que, vaya, no tenía como relevancia en el pueblo de Dios. Ahí también, en Números, por favor, Números capítulo 11. Em, Dios le estaba mencionando a Moisés que acerca de los toques de trompeta, y que por medio de esos toques de trompeta iban a avanzar a través de escuchar la voz de Dios, en nuestro caso, y, y luego se manifiesta esto. Vamos al capítulo 10, perdón, es capítulo 10, Números capítulo 10, del versículo 28 hasta el 31. Va a ser hasta el 33, perdón. Dice esta versión: en ese orden marcharán los israelitas, división por división. Otra vez tomando el contexto de lo que les mencionaba. Versículo 29. Un día Moisés le dijo a su cuñado Hobab, hijo de Reuel, el madianita: vamos en camino al vamos en camino al lugar que el Señor nos prometió, porque Él nos dijo: se lo daré a ustedes. Ven con nosotros y te trataremos bien. Ven con nosotros y te trataremos bien, porque el Señor ha prometido maravillosas bendiciones para Israel. Versículo 30. No iré, respondió Hobab. Debo regresar a mi propia tierra y a mi familia. Versículo 31. Por favor, no nos dejes, rogó Moisés. Tú conoces los lugares del desierto donde debemos acampar. Ven, sé nuestro guía. Si vienes con nosotros, compartiremos contigo todas las bendiciones que el Señor nos dará. Así que después de salir del monte del Señor, marcharon por 3 días, y el arca del pacto del Señor iba delante de ellos para indicarles dónde detenerse y descansar. Y investigué el significado de Hobab, y tiene varios significados. Significa favorecido, amado. También significa, en otro contexto, significa avergonzado, odiado, habitante del desierto. Y de este nombre se desliga otro nombre muy similar, que es Hobab, que significa llamar en alta voz o gritar. Entonces, aquí Dios nos quiere dar a entender que cuando habla con su voz como de trompeta, pues nos está gritando, a pesar de que tal vez nos sintamos nosotros avergonzados o odiados, o nos sintamos en un desierto. Dios, por medio de su hablar como de trompeta, alza su voz y nos favorece, nos invita a que participemos de su bondad, a que experimentemos esa generosidad. Aquí Dios nos muestra eso. Dios nos hace ver esa generosidad de cómo invitó a Moisés, invitó a Hobab, y de primera instancia no quiso, pero al final se alineó. Entonces, lo mismo para nosotros en nuestra actualidad. Dios está hablándonos por medio de su voz como de trompeta, y a pesar de cómo nos sintamos, tal vez nos sintamos avergonzados, odiados, o nos sintamos como en un desierto, como que nadie nos pela, nadie nos hace caso, no somos parte de este lugar donde estamos tal vez, pero realmente somos parte. Aquí vemos a Moisés como una autoridad de Dios, haciendo la invitación a Hobab de que forme parte del pueblo de Israel. Y entonces nosotros tenemos esa oportunidad el día de hoy de acudir al llamado,
O sea, de acudir a estos llamados que Dios nos hace por medio de su voz como de trompeta, para así poder experimentar el favor y el amor de Dios, el ser favorecidos por Dios y el ser amados por Dios. Y, y con esto terminamos, pero pues quiero terminar con una oración para despedirnos. Y les pido también que me sigan orando conforme a lo que Dios les habló en esta reunión, con aquello que les haya bendecido, aquello que haya tocado su espíritu y su corazón, su alma. Señor Jesús, te amamos, Señor, porque tú eres el renuevo. El Padre, nuestro Padre sacó este renuevo, Señor, de ti a través de vos, Señor. Jesús, tú eres el renuevo de Dios, y aún de los judíos viene nuestra salvación, Jesús. Gracias por ello, gracias por tu generosidad, Padre. Gracias por habernos trasladado del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo Jesucristo. Te agradecemos por ello, Dios. Y aún te pedimos que nos ayudes a experimentarte a ti, Jesús. Oh Jesús, amigo nuestro, Jesucristo, ayúdanos a experimentarte a ti como un renuevo en nuestras vidas, Señor. Jesús, ayúdanos que podamos estar dispuestos a experimentarte a ti como un renuevo, Dios. Te rogamos por ello, Señor. Te pedimos por ello, Jesús. Aún, Señor, si es que estamos batallando en esta área, Señor, de comprometernos contigo, Señor, a ser dadivoso, Señor. A dar en vez de recibir, Señor. Ayúdanos, Jesús. Tú tienes este espíritu de 7 aspectos en ti, Señor. En ti habita toda la plenitud de la deidad, Jesucristo. Precioso Jesucristo, ayúdanos en este asunto. Ayúdanos en estos asuntos, Señor. Ayúdanos a acudir a tu llamado, Jesús. Ayúdanos, Señor, a formar parte de tu iglesia, Señor. A sentirnos favorecidos, Dios. Aún favorécenos, Señor. Síguenos invitando, Señor. Síguenos hablando como con voz de trompeta, Señor. Síguenos hablando de esta forma, Jesús. Háblanos, Señor. Sigue hablando, Señor. Síguenos incomodando, Señor Jesús. Y aún ayúdanos a colaborar, Señor, a acudir a tu llamado, a ser obedientes a tu llamado, Señor. Que podamos diezmar, que podamos ofrendar, Señor. Que podamos colaborar contigo en el plan que tú tienes, Señor, para tu reino. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos en este asunto, Señor. Aún, Señor, hazle entender a nuestra alma, Señor. Hazle entender a nuestro corazón, a nuestros pensamientos, a nuestras emociones, a nuestra voluntad, que solamente tú puedes satisfacernos, Señor. Jesús, oh amigo Jesucristo, que podamos entender esto, que nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, puedan entender que solamente tú eres suficiente, que solamente tú puedes satisfacer la sed que tenemos, Señor, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Te lo suplicamos, Señor. Ven como un renuevo, Señor, a nuestras vidas. Ven como un renuevo, Señor. Haznos entender, Señor, que quieres favorecernos, que quieres amarnos, Señor Jesucristo. A pesar de que nos sintamos como en el desierto, a pesar de que nos sintamos excluidos, Señor, de tu grey, de tu iglesia, Señor. Ayúdanos a entender que tú nos haces ese llamado, Señor. Que tú nos haces ese llamado de formar parte de tu iglesia, que somos parte de tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, por tu gracia y por tu misericordia. Gracias por tu gracia y tu misericordia, Señor. Te suplicamos por ello, Dios. Multiplica tu gracia y tu misericordia para con nosotros, para con esta iglesia local, para con las personas que escuchan y ven estos videos, Señor. Multiplica tu gracia y tu misericordia para que puedan captar tu vida, Señor, para que puedan experimentar tu vida, Señor Jesucristo, para que te puedan experimentarte a ti, oh amigo Jesucristo, como su renuevo. Sea en ellos su renuevo, Jesús. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.